intensidad, duración y localización. En este caso pueden haber distintos tipos de dolor, como puede ser el intenso, el pulsante o ardiente, o también un dolor sordo y continuo. Estos tipos de dolor son transmitidos por diferentes tipos de neuronas y fibras aferentes primarias. Ya. ¿Le pasas, por favor? Ya. El dolor puede a su vez distinguirse sobre la base si es de origen somático, visceral o neuropático. Entonces, el dolor somático decimos que es un dolor bien localizado. Es un dolor bien localizado, va a ser dérmico, subcutáneo o musculoesquelético. Mientras que el dolor visceral va a estar originado dentro de las estructuras torácicas o abdominales. Y este dolor, el somático, va a ser un dolor que va a estar mal localizado. Y el dolor neuropático, va a estar producido por algún daño nervioso o derivado de una inflamación nerviosa o también por diabetes. El dolor neuropático va a ser característico, por ejemplo, de una neuralgia del trigémino, una neuralgia posherpética o también de los nervios, ¿no? La compresión de nervios. Pásale, por favor. Ya, vamos a continuar con la fisiopatología del dolor. Denme un ratito ya. ¿Pueden ver si es que se está rayando algo en la pantalla? Sí, se ve. ¿Sí? Ya. Listo, gracias. Bien, entonces, como les decía, vamos a iniciar con la fisiopatología del dolor. Y para ello vamos a analizar un poquito lo que es el sistema de transmisión para mensajes nociceptivos. Bien, el dolor inicia cuando a nivel periférico nosotros percibimos un estímulo que puede ser de alguna llaga, por ejemplo, algún lastimado, algún golpe. Entonces, este dolor va a ser captado por las terminaciones nerviosas periféricas y posteriormente va a ser transportada esta información hacia el segmento medular correspondiente a través de la neurona aferente primaria. Luego de ello se va a decusar esta información y se va a formar lo que es la vía ascendente del dolor, que principalmente llega al tálamo y de allí se va a proyectar a lo que es a la corteza cingulada anterior, lo mismo al lóbulo de la ínsula y también a la corteza somatosensorial que la tenemos acá. Pásale, por favor. Listo. Introduciéndonos un poquito más. Espérense un ratito, solo voy a borrar ya. Ya. Entonces, ahora sí. Para iniciar vamos a recordar un poquito lo que era la anatomía de la médula ósea. Y como recordaremos, todo lo que se encuentra así como que blanco por acá, esperen, ya, todo esto que se encuentra como que, esperen. Ya, ahí sí. Ya, todo esto que se encuentra de como que un color más blanco por estos sectores de acá se conoce como la sustancia blanca. Y lo que parece ser una H en la mitad se conoce como la sustancia gris, misma que se encuentra dividida en dos secciones. La sección posterior que se conocen como astas dorsales y la sección anterior que se conocen como astas anteriores o ventrales. Bien, ahora vamos a ubicar a esta neurona en esta porción del gráfico de acá, en donde el cuerpo neuronal, o también conocido como soma, lo vamos a ubicar justo en el ganglio de la raíz dorsal de nuestra médula ósea, y posteriormente la fibra nerviosa sería como tal, este segmento de aquí correspondería a esta parte de acá, y el segmento de acá correspondería a esta porción del nervio periférico de acá. Bien, entonces vamos a imaginar que nuestra piel
va a estar inervada por estas dendritas terminales de acá y las dendritas terminales que se van a realizar sinapsis en lo que ya es la médula ósea como tal. Entonces, para ello vamos a estudiar un poco lo que son los tipos de fibras que posee nuestra neurona. En este caso hablamos de una neurona unipolar y vamos a empezar por el tipo mielínico. En el caso de la neurona mielínica, a estas también se les conoce como fibras A delta y tienen la capacidad de transmitir impulsos nerviosos de 12 a 35 metros por segundo. Esta neurona mielínica va a realizar sinapsis principalmente en las láminas 1 y también en la lámina 5 de nuestra médula ósea. ¿Y con quién va a realizar sinapsis? Esta va a realizar sinapsis con la segunda neurona, mediante el neurotransmisor glutamato. Una vez que se ha realizado este tipo de sinapsis y se encuentra ya la información en el sistema nervioso central como tal, entonces se decusa esta información se va a decusar y va a cruzar al segmento medular anterior correspondiente para posteriormente formar la vía ascendente del dolor, que también se conoce como el tracto espinotalámico. Y de igual manera va a suceder con las fibras amielínicas. A ver. Ya, igualmente sucede con las fibras amielínicas, que las tenemos acá. Con estas fibras amielínicas. A estas también se las conoce como fibras del tipo C y transmiten información a una velocidad de 0,5 hasta 2 metros por segundo. Igualmente se dirige la información, llega y hacen sinapsis con la segunda neurona en la lámina 1 y también en la lámina 2 del segmento medular correspondiente. A estos dos segmentos de aquí también se les conoce como la sustancia gelatinosa de Rolando o como la compuerta principal del dolor. Una vez que se ha realizado la sinapsis en estas dos láminas medulares, igualmente se decusa la información, se dirige hacia su segmento ventral de la médula correspondiente y entonces se forma la vía ascendente del dolor. Listo. Y esto se lo hace, esta neurona de tipo amielínico tipo C, principalmente se caracteriza ya que realiza su sinapsis mediante el neurotransmisor glutamato y la sustancia P. Dale una, por favor. Listo. Ahora nos debemos de preguntar, pero ¿cómo es que funciona? ¿Qué es lo que hace que exista el dolor? Y bien, denme un ratito, solo lo voy a poner. Ya, a ver. Ya. Entonces, ¿cómo es que sucede el dolor? El dolor se produce gracias a que, en este caso les he puesto un epitelio afectado por un golpe, y se produce gracias a que este epitelio afectado u órgano afectado o de pronto también algún tejido profundo afectado va a estar produciendo cierto tipo de sustancias, como por ejemplo el potasio. El potasio que se produce como consecuencia de la lisis celular, ya que si recordamos a nivel intracelular nuestras células tienen altas cantidades de potasio y a nivel intersticial en cambio se encuentran altas concentraciones de sodio. También podemos encontrar serotonina, que es producido igual por este epitelio afectado, calicreína, una proteína que se produce como consecuencia de la rotura del retículo endoplasmático rugoso, y también prostaglandina, sobre todo la prostaglandina E2, que es aquí donde van a actuar los analgésicos. Bueno, no específicamente aquí, sino en la monoaminooxidasa, porque para que se produzca esta prostaglandina 2 se necesita de ácido araquidónico. Pero este ácido araquidónico no es que se transforme en prostaglandina 2 así por así, sino que necesita de la enzima monoaminooxidasa. Pero bueno, eso ya les van a explicar más adelante. Entonces, todas estas sustancias que pueden apreciar aquí van a estar excitando continuamente a estas fibras, a estas terminaciones nerviosas para que se transmita el potencial de acción en esta dirección. Dale una, por favor. Dale otra. Otra. Ya. Entonces, una vez que pero este potencial de acción no solamente se va a dirigir en esta dirección que les dibujé aquí, sino que también puede tomar esta dirección y puede regresar de nuevo por estas terminaciones nerviosas a contribuir con ciertas sustancias a este caldo de sustancias que promueven a lo que es el dolor. Entonces, una vez que el potencial de acción se ha dirigido, ha habido un reflujo por esta dendrita de aquí, esto se conoce como reflujo axónico. En las terminaciones nerviosas
con sus respectivos botones sinápticos, van a liberar unas sustancias que se conoce como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y también la sustancia P. Estas, a su vez, van a mantener una interacción muy íntima con los mastocitos o células cebadas mediante una interacción de ligando-receptor. Entonces, podemos decir que este péptido relacionado con el gen de la calcitonina más la sustancia P van a permitir que estos mastocitos produzcan la histamina. Dale otra, por favor. Otra. Produzcan la histamina. Y cuando tenemos esta histamina es que se va a conocer como un dolor crónico, lo cual en términos médicos se conoce como hiperalgesia. Listo. Dale una, por favor. Ya. A ver, solo cambio de color. Bien, una vez que ya se tiene lo que es estas sustancias que están excitando continuamente a nuestras terminaciones nerviosas, también nosotros vamos a encontrar que el epitelio afectado o el órgano afectado va a producir un factor de crecimiento, el cual se conoce como factor de crecimiento neuronal. Y este factor de crecimiento neuronal se dirige por el axón de nuestra neurona específicamente específicamente hacia la médula espinal y se dirige por un flujo que se conoce como flujo axocitoplasmático. Este factor de crecimiento, su principal función en la médula espinal va a ser estimular a neuronas sensitivas que no han sido activadas o que de pronto tal vez no estaban cumpliendo con una función sensitiva como tal, y de esta manera se va a incrementar mucho más el proceso de dolor, es decir, va a ser más fuerte la sensación de dolor. Listo, cámbiale, por favor. Ya. Ay. Bueno, en cuanto a esta porción en cuanto a la fisiopatología del dolor referido a la red moduladora del dolor, nosotros vamos, una vez que ya se tiene la información a nivel talámico, esta se va a refractar a lo que es la corteza frontal de nuestro cerebro y también más bien dicho, se encuentra ya en el hipotálamo y está refractada acá en la corteza cerebral, en nuestra corteza cerebral frontal. De allí, esta información se va a dirigir hacia el mesencéfalo, en donde ciertas neuronas tienen la capacidad de controlar a lo que son nuestros nervios espinales, transmisores del dolor, mediante lo que son las células del bulbo raquídeo. Y entonces, de esta manera, es que una vez que ya se han encontrado, una vez que ya se encuentra aquí nuestra información, se le proyecta la corteza frontal y de aquí se regresa, y entonces en el mesencéfalo las células que les menciono, células neuronales, tienen la capacidad de controlar a nuestros nervios periféricos y a nuestros nervios espinales transmisores del dolor mediante el bulbo raquídeo. Entonces se proyecta de nuevo la información hacia el segmento medular correspondiente y se transmite el dolor como tal. Ya, cámbiale, por favor. Listo, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Ya, en cuanto a lo que va a ser los procesos que se va a llegar a dar en el proceso del dolor, son 4 pasos exactamente. Los que son, el primero que voy a hablar es de la transducción, que aquí las fibras nerviosas reconocen la señal del dolor o el tejido dañado y es la conversión del estímulo nocivo en energía eléctrica a nivel de los nociceptivos. Este es el primer paso del proceso del dolor y esta conversión llega a recibir el nombre de transformación. La transducción, como les dije, es el proceso por el estímulo del nociceptivo que va a ser convertido a una señal eléctrica. Este nociceptor va a responder a diferentes noxas térmicas, mecánicas o químicas, pero no llegan a responder a estímulos no nociceptivos. La liberación periférica de un neurotransmisor le permite al clásico axón reflejo, el cual se origina ya los cambios periféricos que son reconocidos como indicadores del dolor, que llegan a producir el enrojecimiento, la hinchazón y la tersura. Este dolor va a resultar la activación ya de estos nociceptivos periféricos por la liberación de neurotransmisores.
y por la disminución de un umbral de respuestas de las fibras nociceptivas. Ya cuando existen una injuria tisular de estos nociceptores que son silentes, estos llegan a ser reclutados respondiendo posteriormente a una serie de estímulos que se van a llegar a dar. Llega a haber receptores opioides que están localizados en las terminaciones nerviosas periféricas cuando son activados por opioides endógenos o exógenos y llegan a inhibir el haz aferente. Así, por ejemplo, la morfina, que va a actuar como un receptor y va a resultar en la apertura indirecta de los canales de potasio, dando ya lugar a una carga negativa intracelular que va a hiperpolarizar al nociceptor y va a dar el resultado de la disminución de la actividad de este nociceptor, lo que se denominaría como la analgesia. En lo que es la modulación en cambio va a ser la actividad neuronal que puede llegar a inhibir o a favorecer a la transmisión del dolor. Esta modulación llega a ser periférica del dolor y ocurre a nivel del nociceptivo, igual que la transducción. Diferentes sustancias pueden llegar a amortiguar o influir en el dolor en el caso de que existan tejidos dañados. Por ejemplo, hay iones de hidrógeno, de potasio, de histamina, serotonina, la acetilcolina, etcétera. La modulación ya central, que puede facilitar o inhibir el dolor, va a representar los cambios que ocurren ya en el sistema nervioso en respuesta a un estímulo nociceptivo. El mismo va a permitir que esta señal nociceptiva reciba el asta dorsal de la médula espinal y sea selectivamente inhibida de manera que la señal de estos centros superiores llega a ser modificada. Ya el sistema de modulación ya endógena de este dolor ya va a estar conformada por unas neuronas intermedias dentro de la capa superficial de la médula y de los tractos neuronales descendentes, los cuales ya pueden llegar a inhibir la señal del dolor. Las neuronas moduladoras descendentes de este dolor tienen como que las siguientes funciones. Llegan a liberar el neurotransmisor de la médula espinal, como la serotonina y la norepinefrina. Activan las interneuronas que liberan opioides en el asta dorsal espinal, y la liberación de la serotonina y norepinefrina va a originar lo que es la inhibición de la liberación de transmisores del dolor en las señales aferentes nociceptivas. ¿Puedes cambiarle, por favor? ¿Le cambiaste? Me sale. Ya, en lo que llega a ser la transmisión del dolor, esta es el estímulo doloroso, se transmite ya a través de dos fibras nerviosas, que llega a ser la fibra A delta, que es la rápida, que estas son las responsables del dolor inicial agudo, y llegan a ser fibras mielinizadas delgadas, más o menos de 1,5 micras, y conducen más o menos 2,20 por segundo. Responden a los estímulos mecánicos de alta intensidad, por lo cual son llamados como los mecanorreceptores de umbral alto. Y algunas de estas fibras llegan a responder a estímulos térmicos. Las otras fibras que también aparecen en la transmisión son las fibras C, que son las denominadas fibras lentas, las cuales causan el dolor secundario o sordo. Las células ya del asta dorsal son las neuronas del primer orden en el proceso del dolor, y aquí la activación de las neuronas motoras pueden provocar un movimiento restrictivo y por lo tanto de protección de reflejos. Después de que la transmisión de las neuronas de segundo orden, que son las fibras C, llegan al estímulo doloroso y se propagan a varias estructuras supramedulares mediante el tracto. En el segundo estadio del proceso de la señal nociceptiva, la información de la periferia va a llegar a ser transmitida por la médula espinal, luego al tálamo y finalmente llega a la corteza cerebral. La información ya que es transmitida a través de estas dos neuronas nociceptivas aferentes primarias, como les dije, son las fibras C o nociceptivas polimodales C, y las fibras A, que son las delta. Por último, podemos decir que el haz no espinotalámico llega a ser una de la vía primaria de la señal del dolor rápido, que va a discriminar lo que son diferentes aspectos del dolor, que llega a ser la localización, la intensidad y la duración. Este haz neoespinotalámico corresponde al haz espinotalámico que se denomina neoespinotalámico.
En este también existe otro que es el palo espinotalámico, el cual en cambio transmite el dolor lento crónico y la percepción emocional no placentera viaja a través de esta vía y la sustancia P, que llega a ser el neurotransmisor más importante de la misma. En cuanto a ya lo que es finalmente el último proceso, que es la percepción, lo que es la percepción es el estímulo doloroso que se procesa de la región somatosensorial de la corteza cerebral y además de esto llega a implicar lo que son actividades en otras partes del cerebro. En un concepto un poquito más básico, es que la percepción del dolor es de los mensajes dolorosos emergen en el sistema nervioso periférico y llegan a ser transmitidos al sistema nervioso central, donde aquí llegan a ser interpretados y los estímulos mecánicos, térmicos o químicos van a excitar lo que son varios tipos de receptores del dolor en la periferia y ascienden tanto a través de las fibras C no mielinizadas, que son las fibras lentas, como a través de las fibras A, que son las delta, que están ligeramente mielinizadas. Y estas primeras fibras aferentes tienen su cuerpo celular en la raíz del ganglio dorsal y se llegan a proyectar hacia el asta dorsal del cordón espinal. Una lesión tisular en la periferia llega a provocar la liberación de los mediadores que sensibilizan a estas fibras C y a las fibras A delta y llegan a incrementar la sensación del dolor. Y la lesión repetida de estas fibras en el periodo neonatal, por ejemplo, llega a provocar un exceso del factor de crecimiento nervioso y llega a hacer brotar nervios en la localización inadecuada, conduciendo a lo que es una inervación aberrante, dolorosa y con un efecto permanente del desarrollo nervioso de una región lesionada. Y así es como que se llega a producir la percepción. Cámbiale, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? A ver, algo de esto ya vimos cuando mencionamos lo de anestésicos locales, porque estaba la primera neurona, la segunda y todo. Seamos un poco más concisos en eso, no nos extendamos mucho. A ver, apenas el 5% de todo lo que nos dicen va a ser captado. Entonces, si dicen mucha información, no, hay que ser más concisos. Esta es la capacidad de síntesis. No necesitan leer todo lo que dice. A ver, pero esto viene. Vamos a ver después. Quisiera ver lo que viene. Vías del dolor, ya mencionaron algo. ¿Qué vas a mencionar en esto? No solo recalcar las vías del dolor, cómo se producen, que bueno, sí sería un poco una manera de resumen de lo que ya dijeron mis compañeros, y también explicar un poco mejor la vía descendente del dolor, cómo se da la modulación en este caso del dolor. Lo que voy es, después, ¿cuál es el tema que viene? ¿A Inés? Inflamación, loco. La Pues, cascada inflamatoria. Ya. Lo que pasa es que no le tenía en ese, como te digo, en esa secuencia, porque lo lógico era ver inflamación, a Inés, esto de las vías del dolor y analgésicos opioides. ¿Sí? Sí, Doc, lo que pasa es que en la programación estaba como que el tema que nos tocó a nuestro grupo era mecanismos del dolor y de la inflamación, y de ahí se saltaba a INES, y después de ese tema de INES hablaba de analgésicos opioides. Sí, pero no es una secuencia muy lógica. Uh-huh. Yo no hice eso. Puede ser que yo conste como... Pero les dije que no tenía mucho tiempo. Yo hice el del semestre pasado y esta vez creo que... A ver, pero no es una secuencia lógica eso. Por eso... A ver. Vamos a replantearnos esto. Vamos a sintetizarlo mucho. Porque esto compete mucho cuando veamos los analgésicos opioides. Ya, está bien, ya hemos visto. De hecho, ya vimos también cuando nos tocó el tema del anestésico local, la primera neurona, la segunda. Sí va a ser importante porque son las endorfinas donde actúan los analgésicos opioides. Entonces, esto sí compete cuando veamos los analgésicos opioides. Te reitero, lo lógico es ver inflamación y dolor, por supuesto, ahí. Después ver esto, que cómo se liberan las endorfinas, lo que acaban de mencionar, y analgésicos opioides. ¿Sí? Entonces, sí, y tienen que hacer un poco más de síntesis en esto. A ver,
¿Cómo hacemos? Dejemos esto que nos va a resumir antes de analgésicos opioides, ¿ya? ¿Sí? Ya. Y vamos a ver inflamación y AINES, porque me parece a mí una secuencia lógica lo que les mencioné. ¿Sí? Doc, ¿se acuerda que yo ayer le llamé y le dije que lo de los AINES no estaba dentro del mecanismo de dolor-inflamación, sino que estaba como un enunciado aparte, como AINES no selectivos, AINES no selectivos, y los AINES por su eficacia y seguridad, y dijo que eso era para otro grupo, entonces por eso nosotros no preparamos AINES. Lo que pasa es que, a ver, viendo esto, la secuencia lógica es decir, ver la inflamación, dolor, o sea, la inflamación básicamente, y antiinflamatorios no esteroidales. Después ver esto, que son las vías del dolor, donde son las endorfinas las que se liberan, y analgésicos opioides, porque esa es la función de los analgésicos opioides. Ahí vamos a tener, vamos a comprender mejor los analgésicos opioides, ¿sí? Entonces, si me expresé mal, pero no me parece una secuencia lógica esta que estamos teniendo. De hecho, no sé quién estaba hablando, a quién le toca explicar. Pero esto, vías del dolor, ya. Lo que nos interesaría ver... Para el video, que está en inglés, y para que ¿Ya? puedan estudiar mejor. Pero ahorita voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Y no tiene traducción abajo en la ruedita esa. No tiene, Doc. Seguro, de YouTube. Tiene la traducción Tiene- automática. Sí, sí se O sea, puede pero poner no es traducción, Mira, hay una ruedita que te sale, primero te sale en inglés, después hay que intentar algunas veces y ya te sale qué idioma quieres. O sea, los subtítulos. A ver, veamos. ya, ¿Cuánto tiempo demora esta diapositiva? Porque sí, es así bastante. ya, entonces empezamos definiendo que la inflamación es una reacción que se desencadena en una parte del organismo, en los tejidos de un órgano, caracterizada por un enrojecimiento de la zona, un aumento del volumen, dolor, sensación de calor y trastornos funcionales que puede estar provocada por agentes patógenos o sustancias irritantes. Y por lo general para la inflamación se utiliza el sufijo itis. En pocas palabras, es el proceso por el cual el sistema inmunológico evita la diseminación del antígeno y pues mata al mismo. Pero espérenme un momentito para... No lo encuentro. ¿Cómo que se...? Ya. Entonces, para empezar, sabemos que tenemos nosotros una red de vasos sanguíneos y una red de vasos linfáticos que podemos apreciar en la imagen, ¿no? Los de la parte superior están los vasos linfáticos, en la parte inferior está el vaso sanguíneo. Entonces, los vasos linfáticos son canales delgaditos y diminutos que transportan material de desechos y células del sistema inmunitario, específicamente linfocitos en un líquido llamado linfa. Estos se conectan con los nódulos linfáticos, como ustedes pueden apreciarlos, están en la parte inferior, en donde vamos a encontrar los linfocitos nativos, tanto de los linfocitos B como de los B, que es decir, que no han entrado en contacto con el antígeno. Y también dentro de los vasos sanguíneos tenemos diferentes tipos de células, proteínas plasmáticas, tenemos eritrocitos, monocitos, neutrófilos. Y pues también en los vasos sanguíneos encontramos a mediadores inflamatorios. Es importante saber que existen dos mediadores inflamatorios. Los primeros son los plasmáticos, que son las proteínas cabalas y las quinasas, que son producidas por el hígado y que son activadas durante la inflamación. El otro tipo de mediador inflamatorio es un mediador derivado de la célula, que proviene de las células, de los cuales ya les voy a hablar despuesito. Y pues, como que se me traba. Ya, a ver, en la piel, debajo de la piel, vamos a encontrar, las células que encontraremos dentro de los tejidos o encima y debajo de la piel van a ser los mastocitos, que van a contener gránulos de histamina. Estos son importantes para promover la inflamación
puesto que contienen histamina, que es una amina vasoactiva que actúa como mediador inflamatorio. Es el otro tipo, este son los otros tipos de mediadores inflamatorios, que son la histamina. También encontramos otras células como los fagocitos, macrófagos y células dendríticas, que como ya les dije están en la piel, que es una barrera natural de nuestro sistema inmunitario innato. Y también encontramos las células Langerhans. Lo que sucede cuando hay una lesión a nivel de la piel, que está representada en la parte superior, empieza, bueno, ya sabemos, a sangrar, y supongamos que lo que está sucediendo durante esta lesión es que un patógeno está ingresando a nuestro organismo, específicamente a nuestro tejido. Por ejemplo, la listeria, digamos, ¿ya? Cuando el patógeno ingresa, desencadena una serie de reacciones alrededor de las células. Lo que sucede con esta bacteria es que expresa una serie de proteínas conocidas como PAMPs. Estos PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos, son reconocidos por las células inmunitarias como los mastocitos y macrófagos. Una vez que los mastocitos reconocen este patógeno infiltrado en el cuerpo, empiezan a secretar histamina como mecanismo de defensa. Como ya les dije, es una amina vasoactiva que está almacenada en los gránulos de los mismos, que va a provocar vasodilatación y un aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, tenemos que los vasos sanguíneos van a incrementar la permeabilidad, lo que significa que hay una contracción de las células epiteliales, lo que va a permitir que se forme un pequeño espacio. Si el vaso sanguíneo se va a dilatar, se va a provocar vasodilatación, ¿sí? Que va a provocar un aumento del flujo sanguíneo, generando que muchas células inmunitarias puedan migren al tejido inflamado. Porque los vasos sanguíneos son permeables, las células inmunitarias pueden migrar al tejido inflamado, al sitio de infiltración o lesión. El proceso de migración se da por las ICAMs y las proteasas, porque necesita proteasas para ir rompiendo las uniones celulares. Entonces, ¿qué más podría pasar durante este proceso inflamatorio? Es que los macrófagos, bueno, como ya les dije, van a reconocer los patrones moleculares asociados a patógenos y van a empezar a secretar citocinas, que son los mediadores inflamatorios. El macrófago secreta citocinas, particularmente el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1. Esas citocinas causan un efecto local y sistémico. Los efectos locales son inflamación por el aumento de la permeabilidad vascular. Las citocinas también van a desencadenar la reparación tisular y justamente por la activación o estimulación de los fibroblastos. Entre los efectos sistémicos de las citocinas están la fiebre y la leucocitosis. Las citocinas promueven la migración de las células inmunitarias hacia dentro del tejido inflamado, tal como los neutrófilos y monocitos. Cabe destacar que cuando los monocitos se mueven hacia el tejido inflamado, se van a transformar en macrófagos. O sea, mientras están en los vasos sanguíneos, siguen siendo monocitos. Entonces, recapitulando un poco y como resumen, tenemos que los procesos inflamatorios empiezan con un aumento de la permeabilidad vascular, seguido de una vasodilatación. El tercer proceso es el redamiento, mediado por la selectina y el Cialyl-Lewis. Cuarto, tenemos la adherencia del leucocito al endotelio por medio de las ICAMs y las integrinas, especialmente el LFA1, integrinas, interleucina 8, y por último tenemos la migración de las células hacia el tejido inflamado, mediado por las ICAMs y, como ya les había mencionado, las proteasas. Ya, Doc, ¿me pueden escuchar? Sí, Sí, se oye. Ya. Bueno, vamos a continuar con la cascada de la inflamación. Bueno, tenemos muchos factores que influyen o estimulan la reparación de los tejidos y las citoquinas, por ejemplo, van a estimular la proliferación de los fibroblastos y también van a aumentar la síntesis del colágeno. Este mecanismo va a estimular la reparación de los tejidos y en caso de que existan vasos sanguíneos que estén dañados, la cascada de la coagulación se va a llevar a cabo para repararlos. Y aquí también la quimiotaxis puede promover la reparación de los tejidos. Ya, volviendo a los mediadores que ya les había dicho Marco, vamos a recordar que tenemos dos tipos, los que son derivados del plasma y los derivados de las células.
En los derivados de las células tenemos, por ejemplo, las citoquinas y también la histamina. Estos mediadores inflamatorios van a promover el reclutamiento de las células inmunes, tales como los macrófagos y los neutrófilos de los vasos sanguíneos en el tejido. Ya aquí está. Estos macrófagos y neutrófilos van a expresar receptores especiales para el PAM, como ya se había mencionado. Por ejemplo, los neutrófilos de aquí se van a unir a estos patógenos por medio de este receptor. Y de esta manera van a poder como que engullirlos o tragarlos. Entonces, ¿qué pasa con las proteínas que van a componer los mediadores inflamatorios del plasma? Ya, si una bacteria o un patógeno está presente, aquí la proteína del complemento con anticuerpos puede crear un agujero dentro del patógeno, causando que éste se lise, a lo que nosotros conocemos como opsonización. Entonces, en la opsonización, los anticuerpos van a recubrir el patógeno, lo que le va a permitir a los fagocitos como los neutrófilos o los macrófagos detectar a estos patógenos más fácilmente para de esta manera poder destruirlos. Ahora, la lisis del patógeno se va a dar esencialmente cuando se crea un agujero en el patógeno y esto va a causar que estalle. De ahí tenemos las proteínas del complemento, tales como la C3A y la C5A, que son mediadores inflamatorios muy importantes porque van a promueven la inflamación y van a trabajar como un quimioatrayente para así atraer más células inmunes, y también van a aumentar la permeabilidad vascular, permitiendo un mayor reclutamiento de células inmunes. Estas proteínas C3 y C5 también van a estimular la reparación de los tejidos, así que estas proteínas del complemento son importantes para la respuesta inflamatoria. Ahora, los mediadores inflamatorios derivados de las células, como podemos recordar, son las citoquinas y la histamina, pero existen otros mediadores inflamatorios que provienen de las células y son los metabolitos del ácido araquidónico. Así, por ejemplo, las células endoteliales, los mastocitos y otros tipos de células inmunitarias, especialmente los granulocitos, pueden secretar prostaglandinas, que son un metabolito del ácido araquidónico, y estas prostaglandinas van a inducir la fiebre y van a inducir también el dolor. Los mastocitos y otros tipos de células, como por ejemplo los basófilos, pueden secretar también leucotrienos, y estos también son metabolitos del ácido araquidónico que van a funcionar como quimioatrayentes y también van a incrementar la permeabilidad vascular y por lo tanto promueven la inflamación. Entonces, estos metabolitos araquidónicos, los leucotrienos y las prostaglandinas, van a ser los mediadores inflamatorios derivados de las células mediadoras inflamatorios. Ahora, las células inmunes van a jugar como ya habíamos visto, las células inmunes van a jugar un papel crítico en la respuesta inflamatoria. Lo que acaba de pasar con todos estos mediadores inflamatorios va a ser parte del sistema inmune innato. Pero si un patógeno causa una infección en el cuerpo, el sistema inmune adaptativo hace que las células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas o los macrófagos, puedan engullir a las bacterias o a los patógenos, lo que va a activar a las células presentadoras de antígenos, que les va a permitir viajar a los ganglios linfáticos a través de los vasos linfáticos y de esta manera activar la respuesta inmune adaptativa dentro del nodo linfático. Entonces, aquí la célula dendrítica activa con el antígeno del patógeno y va a activar la célula B naive y la célula T naive, y como sabemos, las células B se van a convertir en las células plasmáticas que pueden secretar anticuerpos, y las T se van a convertir en células T helper o en TCD8. Estas células van a ser
los linfocitos y van a formar parte de la respuesta inmune adaptativa. Son muy específicas y van a atacar a los patógenos que ya han invadido el cuerpo. Y, por ejemplo, como ya les había mencionado, las células plasmáticas van a secretar anticuerpos como la inmunoglobulina M, G y D, y estos anticuerpos van a estimular la respuesta inflamatoria y van a intentar eliminar al patógeno. Ok. Sí, resumen. A ver, ya, entonces hemos visto algunos mediadores de la inflamación. A ver, esta sí fue una cuestión que les envié a consultar, ¿no es cierto? Ya, Sí, ya que vamos de la inflamación ahí, ¿está claro esto de los mediadores de la inflamación? ¿Sí me escuchan? ¿Ah? ¿Aló? Sí, doctor. Ya. Nada más sobre inflamación. A ver, vamos, esta era una consulta que yo les pedí. No, más sobre inflamación, solo ahí termina lo de la cascada y ya sigue con este tema. A ver, veamos, ¿por qué el Rofecoxib? A ver, ya que hablando de la respuesta inflamatoria, eso les enseña inmunología, ¿no es cierto? Gran parte de eso. ¿Sí? ¿Aló? Sí. Fisiología, digamos. Inmunología. Ya, hay cosas que sí te sirven. Si eres inmunólogo, sí, seguro, pero para fines prácticos ya vamos a ver algo más sintético, con fines pragmáticos. Está bien saber todo eso de los linfocitos asesinos, los killer y todo, sobre las B plasmáticas que eliminan, o sea, no son los que liberan anticuerpos. Sí, sí, interesante, pero para el tema, bueno, esta es una consulta que les dije, a ver, aprobado por la FDA en el 99. Ya. ¿Quieren explicarme ustedes o les digo? Y fue Sí, retirado yo en les el explico. 2004, ¿ya? ¿Por qué? Ya, en cuanto a la consulta que nos envió, pues, bueno, haciendo un recuento del Rofecoxib, este fue aprobado por la FDA en el año de 1999 y se empezó a comercializar, pues, bajo los nombres de Vioxx, Ceox y Secox. Ya, esto se le va a retirar, o sea, ya se lo retiró por el mismo que lo fabricó, Merck, en el año del 2004. Y la razón principal por la que suscitó aquello es porque se demostró que este fármaco tenía una alta toxicidad cardiovascular. Especialmente estaba asociado por el infarto, hubo más casos de infarto agudo de miocardio y ictus trombótico. Entonces, esto lo explicaba porque el Vioxx o el Rofecoxib era un inhibidor selectivo de la enzima ciclooxigenasa 2. Entonces, esta ciclooxigenasa 2 era esencial para producir la prostaciclina, que era un Escúchenme, ¿ustedes van a explicar algo más de la ciclooxigenasa o no? No, solamente es para más o menos ver cómo, por qué el riesgo Bueno, no importa, ya les digo yo. Ya, entonces el 2004, de acuerdo. Veamos, ¿en qué estudio se basaron? Ya, pásale, por favor. ¿Le puedes pasar? Ya. El principal estudio... Sí, sí. Ya, el principal estudio en que se basó fue el APROVE, que se desarrolló, o sea, empezó a desarrollarse en 2001, pero este estudio tenía una duración de 3 años. Y el objetivo principal de este estudio era, o sea, se empezó a realizar para ver la eficacia que tenía el Vioxx en la prevención de pólipos neoplásicos de colon recurrente. Pero en el transcurso de este estudio se comprobó que el uso del Rofecoxib pues doblaba el riesgo de los infartos de miocardio. Sin embargo, este estudio fue el detonante, pero hubo ya estudios anteriores, como el estudio de Vigor desarrollado en el 2000, que ya notificaron casos de
de riesgos de cardiovasculares del rofecoxib, pero estos no fueron tomados en cuenta. Ya con el desarrollo de la de la PROVE en 2021, ya con eso el propio fabricante decidió retirarlo, porque este estudio fue realizado por el propio fabricante. Ok, ya. Hay otro estudio también que es del CLAS. Bueno, déjenme compartir la pantalla. ¿Ya acabaron? ¿Sí? A ver, algunos mencionan que mató más gente que el tsunami en Oceanía, donde se murió bastante gente. Ya. A ver, déjenme compartir, por favor, la pantalla. Sí está habilitado, Doc, para compartir. Ya. ¿Qué ven ahí? Bien. Tu pantalla, doctor. Lo veo, ya. A ver. Ya, entonces vamos a ver esto del estudio de los antiinflamatorios no esteroidales. Está puesto ahí como una bomba porque sí hay que tener precaución en su uso. A ver, Isabel, ¿nos puedes ayudar? O este caso ya les envié para que lo resuelvan. ¿No? No, doctor. A ver, Isabel, ¿puedes ayudarnos con la traducción? Ya, doctor. Ok. Una mujer de 52 años reporta dolor en sus rodillas y en sus muñecas, que no está relacionado con la actividad física. Su médico nota que sus articulaciones, tanto derecha como izquierda, están afectadas y aparece enrojecimiento e inflamación. Ella tiene nódulos redondos y sin dolor debajo de la piel y le dice a su médico que el dolor es peor en la mañana. El médico ordena radiografías de las articulaciones, un Estudio de líquido sinovial. Sí, Sí. y un examen del factor reumático en sangre. Los 3 estudios resultan positivos para artritis reumatoidea, por lo tanto se le prescribe celecoxib para el dolor y la inflamación y metotrexato para disminuir la progresión de la enfermedad. Ya. Celecoxib es un pariente muy cercano, son inhibidores de la COX-2. Un pariente de la misma familia del rofecoxib. De hecho, hay varios todavía en el mercado. Aquí vemos en forma sintética la alfa interleuquinas, que lo que hacen es estimular la formación de osteoclastos que destruyen el hueso al final, primero el cartílago. Después se produce la migración, lo que decían, diapédesis de los polimorfos nucleares de estos sitios que están inflamados. Y se produce también erosión de los cartílagos y huesos de forma sintética. Aquí están algunos de los fármacos que podrían evitar cierta liberación de sustancias antiinflamatorias. Aquí es lo que se mencionaba. Metotrexate, que es uno de los fármacos que los AINES o los analgésicos solo lo que hacen es controlar el dolor, pero no detienen la enfermedad. El metotrexate sí lo hace. Veamos, aquí es lo que ya había mencionado de la inflamación y en forma sintética una presión o una herida en la piel que está representado aquí. Lo que hacen es liberar varias sustancias. Potasio, por ejemplo, prostaglandinas, histamina, bradicinina, que provocan algunas reacciones en los vasos. Se dilatan los vasos, se produce inflamación. Aquí vemos las células, los mastocitos, que liberan también histamina. Las plaquetas liberan serotonina. También se libera sustancia P, que va a estimular los mastocitos y las plaquetas. Este dolor se conduce, como ya hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que hace el huésped ante un patógeno que puede ser una lesión traumática o una infección, como ya se mencionó? Hay una respuesta, se produce inflamación. Esto puede provocar una disfunción endotelial, activar cascada de coagulación. En resumen, toda la respuesta inflamatoria. A veces lo que mata a las personas, lo que sucede
En el COVID, por ejemplo, se hablaba de la cascada de citoquinas, de una reacción a ver, superior de nuestro organismo para defendernos, pero eso mismo nos causa daño, porque se pierde la homeostasis, hay disfunción y puede desencadenar una muerte. Y aquí está lo que había mencionado de la inflamación, hay mediadores derivados del plasma y mediadores derivados de las células. Entonces aquí es importante, hay unos de proteínas de fase aguda que producen fiebre e inflamación, otros como el factor 12, las proteínas de la activación del sistema de complemento que ya se mencionó, y los factores derivados de las células, que son previamente mediadores preformados. Disculpen un momento, por favor. Es mi mujer, no puedo dejar de contestar. A ver, disculpen. Entonces, a ver, mediadores preformados, por ejemplo, los mastocitos como histamina, las plaquetas, serotonina, ya mencionado. Los neutrófilos que forman enzimas lisosomales. Y esto es importante, algo sintetizado en forma nueva o sintetizado a partir de los leucocitos, las prostaglandinas y los leucotrienos y factores activadores de plaquetas. Bueno, de los macrófagos, óxido nítrico, radicales libres, y de los macrófagos linfocitos, las citoquinas. Nos vamos a basar en esto, en lo que provoca una de las respuestas inflamatorias, leucocitos. Eso les han de haber enseñado a ustedes. No sé si hablamos alguna vez de ¿Cuándo hablan de leucocitosis? ¿A partir de cuánto? Miles de leucocitos. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan o no? Doc, sí le escuchamos, pero hay como a ratos un ruido de fondo. Sí, espere un momento, por favor. Sí, Doc, no se Ya. preocupe. Lo que pasa es que están haciendo justo la limpieza. ¿Cuándo hablan de leucocitosis, por ejemplo? Cuando hay Es mayor... parte de la... Más Cuando de hay un 11.000 recuento leucocitos. mayor de 11.000. Y algunos dicen 12. Y se han oído de... Hemos hablado de esto, de la fórmula de Sealing-Arnett. No, Doc. Ya. Entonces, ustedes han de haber oído en algunas charlas que este paciente tiene leucocitosis con desviación a la izquierda. ¿Sí, no? Sí, o Doc. no? Sí. ¿Cuándo hablan de que tiene una desviación a la izquierda la fórmula leucocitaria? O de Sealing-Arnett. Cuando son inmaduros. Cuando son inmaduros los leucocitos, pero la infección sigue, entonces por eso los leucocitos jóvenes van muriendo y por eso se causa la desviación. ¿Y cuáles son las formas jóvenes de los neutrófilos? No les enseñaron eso en inmunología. Bueno, van a investigar, ¿sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Es importante que sepan eso, porque sí está bien saber la inmunología, pero las bases, a no ser que sean inmunólogos.
algunas cosas más prácticas. Entonces van a ver cuando hablan de desviación a izquierda, así es la fórmula de Schilling-Arnett, SCHILLING guión ARNTH, ¿de acuerdo? Ya, entonces estamos aquí, ¿no? Los mediadores de la inflamación derivados de las células de leucocitos. Y vemos qué pasa con las prostaglandinas. ¿De dónde vienen las prostaglandinas? Sobre algunos fosfolípidos, cuando hay estímulos inflamatorios, sobre los fosfolípidos de las membranas de las células actúa esto que es la fosfolipasa A para formar ácido araquidónico. Y sobre este ácido araquidónico pueden actuar dos enzimas. Una que es la vía de la ciclooxigenasa para formar prostaglandinas, que son los mediadores químicos de la inflamación y dolor. Y pueden tomar también otra vía de la lipooxigenasa para formar ¿qué? Leucotrienos, que son mediadores químicos de la inflamación también y de la hipersensibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué produce esta respuesta de los mediadores químicos de la inflamación, prostaglandinas y leucotrienos? Estímulos dolorosos, físicos, químicos, mitogénicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya, y aquí vemos lo mismo sobre los fosfolípidos de la membrana celular. Actuando esta enzima fosfolipasa 2 para formar ácido araquidónico y puede tomar dos vías. Aquí está al otro lado, ¿no? La ciclooxigenasa para formar trombosanos, prostaglandinas, prostaciclina. Y la vía de la lipooxigenasa para formar leucotrienos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Está resaltado. ¿Cómo podemos bloquear la respuesta inflamatoria? Usando ¿qué? Corticoides, que por cierto ustedes ya saben, ¿no es cierto? Estudiaron los corticoides el semestre pasado. Y algunos antiinflamatorios, entonces bloquean la vía de la inflamación aquí, los corticoides, recuerden, más alto. Y podemos bloquear también la vía de la ciclooxigenasa usando ¿qué? Antiinflamatorios no esteroidales, tales como la aspirina, el ibuprofeno, entre los más conocidos. Ah, por cierto, ¿qué fue, ahorita que me acuerdo del ibuprofeno, cuál es el AINES tópico más eficaz? Eso no me ha dicho. Diclofenaco sódico. Ketoprofeno. No, eso. ¿Cómo es usted? Benzidamina. No, el Ketoprofeno 2. ketoprofeno. Ese. Es el más caro, pero si vamos a usar uno, ya vamos a ver la justificación. ¿El ketoprofeno es mejor que el diclofenaco? Sí, pero el diclofenaco es lo que les decía, más de la propaganda que... Ya. Pero, Doc, ¿por qué no está en el cuadro nacional el ketoprofeno? Porque sí es caro, o sea, es más caro. Diclofenaco es también de las empresas farmacéuticas. Para entrar al cuadro nacional de medicamentos básicos, ¿sí conocen a Hugo Romo, que es profesor de la facultad? No. ¿No? Bueno, él da sexto y séptimo. Él es un médico de la Chicam. Bueno, ya les dije el nombre. Él estuvo en el CONASA. Varios delegados de varias instituciones, las privadas, las públicas, del Ministerio de Salud, del Seguro Social, etcétera, son de un comité que definía cuáles ingresan y cuáles no al cuadro nacional de medicamentos básicos. Ahora se hace algo similar. Pero para que ingrese un fármaco hay bastante presión. Las empresas farmacéuticas e incluso amenazas. Entonces, por eso salió de ahí. Bueno, algunos sí se basan en la eficacia, seguridad, conveniencia y costo. ¿Qué es lo malo de esto? Que algunos de estos solo son unos burócratas que pasan ahí y no saben realmente lo que se usa en medios hospitalarios. Bueno, porque ¿por qué no está? El diclofenaco probablemente por costos y
porque no es que sea el doble de eficaz. Ya vamos a ver el NNT. Ya, con eso responde a tu respuesta, a tu pregunta, perdón. Sí, Doc, gracias. Por ejemplo, empezaron a ver una sustancia, el Ministerio de Salud compró el rivaroxaban, que es un inhibidor selectivo de un factor de la cascada de coagulación, que es el factor 10. Y realmente solo debería usarse cuando tienes tienes alguna reacción alérgica a la warfarina, que es un anticoagulante oral, o que no es eficaz la warfarina. Pero el rivaroxaban costará 30 veces más, ¿sí? Pero pidieron, o sea, ya te digo, las empresas farmacéuticas sí hacen varias cosas para conseguir su ingreso. O sea, no es justo. La warfarina ha demostrado una eficacia bastante buena. Deberías tener rivaroxaban, sí, cuando eres alérgico, no hay eficacia con la warfarina. Pero ya está en el cuadro nacional, está en el Ministerio de Salud, que a veces no hay ni gasas. Para que ellos cuenten. ¿Sí está claro? ¿Ah? Sí, Doc. Sí, Doc. Entonces, estas son las influencias. Ok. Bueno, ¿qué más? Doc, disculpe que le interrumpa. Ah, Lo es que que ya pasa es que tiene- ya son las 4. Ya tiene razón, disculpen. Sí, Doc. Ay, luego Roma, ¿y por qué les cuento algunas cosas de la década pasada? Porque nosotros, digamos así, fuimos satíricos, mencionábamos cosas contra el gobierno de la década pasada. Y hubo uno de los que todavía está en la universidad, que nos calificó como pares. Y solo por tener esa rivalidad, como nos califican sobre 20, por ejemplo, si sabe el profesor o no del tema de la farmacología, nos puso 1 sobre 20 a los dos. Bueno, solo les cuento, para que se fijen cómo son. De hecho, o sea, no se basó en ninguna técnica y no era por un error, nos puso 1, como que fuéramos, ¿qué? Ok. Bueno, pasen bien, ya nos vemos. Muchas gracias, Doc. Doc, una